Números capítulo 32 y vamos a leer versículos 8 y 9. Dice: así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para que vieran la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no vinieran a la tierra que Jehová les había dado. Yo voy a continuar esta mañana con una serie de predicaciones que empezamos hace como 3 domingos atrás, que yo titulé Curso de Formación Cristiana. Y hoy quiero hablarles sobre la perseverancia contra el desaliento. Y recuerden que el objetivo de este estudio es aprender cómo comportarnos como cristianos y cómo obedecer la palabra de Dios y reconocer y arrepentirnos de pecados o faltas que nos estorban para tener una relación correcta con Dios y una vida cristiana victoriosa. Entonces hoy vamos a continuar con esta serie de predicaciones. Y en la cita que acabamos de leer, la cita que acabamos de ver ahí en Números capítulo 32, está hablando de que Moisés habla con las 3 tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, porque Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya no querían pasar el Jordán. Antes de pasar el Jordán, ellos vieron la tierra que estaba allí y a ellos les pareció que era una tierra buena y que era una tierra productiva para sus ganados, para sus vacas, para sus ovejas. Y entonces ellos dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Nosotros ya no queremos entrar a la tierra prometida, ya no queremos pasar a la tierra prometida, más bien queremos quedarnos de este lado del Jordán, porque esta es tierra buena para nuestros ganados. Y entonces Moisés pensó que ellos ya no querían conquistar la tierra, ¿verdad? Que querían abandonar el hecho de buscar conquistar la tierra de Canaán junto con todo Israel, y les reclama y les dice: no hagan esto, ¿verdad? Lo mismo hicieron sus padres. Acuérdate que ya cuando llegamos aquí al libro de Números, ya la generación, cuando llegamos al final del libro de los Números, la generación que salió de Egipto ya casi ha muerto. Ahora se está levantando una nueva generación, y Moisés les dice: lo mismo hicieron sus padres cuando yo los mandé, cuando mandé a los 11 espías, a los 12 espías a revisar la tierra, ¿verdad? Cuando ellos regresaron, sus palabras, escucha eso, sus palabras desalentaron al pueblo. Ahora, yo te pregunto esta mañana: ¿qué es el desaliento? Desaliento es la falta de ánimo, desaliento es la falta de coraje o de energía para continuar haciendo algo. Cuando viene el desaliento a nuestras vidas, nuestra alma, sentimientos y emociones decaen al considerar algún mal presente o algún mal futuro o algún mal, fíjate, imaginario. Y se produce cobardía, se produce cansancio, se produce abatimiento, se produce depresión y se produce renuncia. Cuando estás desanimado, renuncias. Cuando estás desanimado o desalentado, te deprimes, te cansas, te acobardas. Israel escuchó estas palabras negativas y de duda de los 10 espías. Mandó 12, ¿verdad? Pero 10 de ellos hablaron palabras de duda, hablaron palabras diciendo: no vamos a poder tomar la tierra, es imposible. Y al oírlo, eso es lo que les está diciendo Moisés a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Dice: al escuchar a estos espías, se desanimaron, se desalentaron y renunciaron sus padres, les dice Moisés, a tomar
la tierra. Y bueno, nada más para terminar la historia, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés le dicen, no nos queremos quedar aquí y no conquistar con ustedes, nosotros vamos y conquistamos, y una vez que hayamos conquistado, nos regresamos acá a nuestra tierra. Y dice Moisés, bueno, está bien, si lo hacen así, si así lo cumplen, está bien, entonces vamos a hacerlo. Se quedan ustedes de este lado, pero primero van y nos ayudan a conquistar la tierra. Ahora, regresando a lo que estamos hablando, fíjate, la fe, dice la Biblia en Romanos capítulo 10 verso 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe crece y nuestra fe viene a nuestras vidas por oír palabras de fe, por oír las palabras de fe que están escritas en este libro. De la misma manera, el desánimo viene por escuchar palabras negativas y palabras de duda, palabras contrarias a la palabra de Dios, palabras contrarias a la fe. Ese tipo de palabras no las debemos escuchar. Y fíjate, esas palabras no siempre vienen del enemigo. A veces esas palabras de duda, esas palabras negativas vienen de personas malintencionadas o vienen de personas pesimistas que nos dicen, por ejemplo, no se va a poder resolver tu situación, no se va a poder resolver, esto no tiene solución, es imposible, estás perdido, no hay remedio, tu matrimonio se acabó, tu negocio se vino a la quiebra, no vas a salir de esta situación. Esas palabras, escúchame, no las debes escuchar. Cuando yo y Mireya damos consejería, le pedimos a la gente, le decimos, no le cuentes a nadie más tu problema, a menos que sea un experto. Porque hay gente que les gusta contar sus problemas a todo el mundo. Y todo el mundo es bueno, hermano, para darte consejos. Ellos no los ponen en práctica, pero son buenos para dártelos, ¿no? Y todo el mundo es bueno para soltar, a veces con buenas intenciones, a veces con muy malas intenciones, para soltarte palabras negativas. Uy, no, eso que me cuentas, lo mismo le pasó a un tío mío y se murió, ¿no? Eso que me cuentas, lo mismo le pasó a un matrimonio que yo conozco y ahora están divorciados, ya se casaron como 6 veces y lo único que hacen, hermano, es poner palabras negativas, palabras de duda que te desalientan. Y yo y mi esposa les decimos a las gentes, no le cuentes a nadie tu problema, cuéntale solamente tu problema a una persona que sea experto, que tú sabes que te va a poder ayudar, y a nosotros como tus pastores. Pero no lo cuentes a nadie más y no escuches lo que otros tienen que decirte. Vuelvo a repetir, a menos que sea un experto o a menos que seamos nosotros tus pastores, ¿verdad? Pero si no es un experto al que le estás preguntando y si no somos nosotros, no escuches a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona, bien o mal intencionada, te va a desalentar y te va a desanimar. Tienes que contarle tu problema a 3 personas. La primera es la más importante, a Dios. Tienes que venir delante del Señor y decirle, Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad, esto es lo que estoy pasando. Primero cuéntaselo a Dios, luego cuéntaselo a tu líder espiritual y luego cuéntaselo a una persona experta, un doctor, un abogado, alguien experto, un buen administrador, yo no sé, lo que necesitas. Pero no lo cuento, fuera de esas 3 personas, no se lo cuento a la comadre, se lo cuento a la vecina. No, la comadre y la vecina seguramente no van a tener una palabra buena para ti. Deuteronomio capítulo 20. Y fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Dice que el sacerdote debía salir cuando todo Israel fuera a la guerra, cuando todo Israel fuera a la batalla. Primero iba a salir delante de ellos el sacerdote y les iba a decir, fíjate ahí en el verso 3 dice, les dirá, oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos. Número 1, no desmaye su corazón. Número 2, no teman. Número 3, no se acobarden. Y número 4, escucha, ni tampoco se desalienten delante de ellos.
Les dice el sacerdote, ustedes deben hacer 4 cosas. Número 1, no desmayar. Número 2, no temer. Número 3, no acobardarse. Número 4, no desalentarse delante de ellos. Dice el verso 4, porque Jehová su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. O sea, lo que tenía que hacer el sacerdote era hablar palabras de fe a ese pueblo que iba a salir contra la guerra, ¿verdad? Y les dice Dios a esta nueva generación, no pongan sus ojos en el ejército enemigo. Porque puede ser que el ejército enemigo sea más fuerte, sea más poderoso y sea más grande. Pero recuerden que yo voy con ustedes y peleo por ustedes. Por eso no deben desmayar, no deben temer, no se deben acobardar y no se deben desalentar. La clave era, hermano, no poner los ojos en las circunstancias. Debemos poner nuestros ojos en las promesas de Dios. Las circunstancias pueden ser efectivamente más fuertes, más grandes y entre comillas más poderosas, pero la promesa que tenemos en Dios es que Él está con nosotros y pelea por nosotros. Hace algunos domingos atrás yo les hablé de Elifaz. Elifaz era el amigo de Job, y cuando Job tiene problemas, estos amigos llegan a ver a Job y Elifaz le dice, ahí en Job capítulo 4 verso 5, le dice, tú enseñabas a muchos, tú fortalecías las manos de los débiles, tú esforzabas las rodillas de los que decaían, y ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, ¿verdad? Elifaz le dice a Job, tú eras el que dabas consejería, tú eras el que nos animabas, y ahora que tienes problemas, ahora que todos tus hijos murieron en un solo día, ahora que te robaron tu ganado, ahora que te quedaste pobre, ahora que tienes que rascarte con un ladrillo por toda la enfermedad y las llagas que tienes en tu cuerpo, ahora te desanimas. Hermano, pues quién no, ¿verdad? Imagínate, tus hijos mueren el mismo día, te quedas pobre el mismo día, todo se acaba en un solo día y luego a las 2 o 3 semanas te enfermas gravemente, te rascas con un ladrillo, tu esposa te dice maldice a Dios y muérete, y Elifaz no quería que se desanimara. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué tan mal? ¿No? Tienes problemas, pero anímate. Ah, no, qué bueno que me lo dices. Nada más eso faltaba, ¿no? Que tú me lo dijeras para animarme. Pues claro que se desanimó. Eso es normal, eso es humano. Pero escúchame, hermano, la palabra de Dios dice que en medio de nuestro desaliento debemos levantarnos y debemos ponernos firmes en el Señor. En medio del desaliento, escucha, lo que necesitamos es orar y pedir que el Espíritu Santo nos fortalezca. Entonces, te voy a resumir hasta aquí lo que he dicho. El desaliento puede venir a nuestras vidas por 3 razones. La primera, por escuchar palabras negativas y de duda, como los espías. Segunda, por poner los ojos en las circunstancias. Por eso el sacerdote debía decir, aunque vengan ejércitos más grandes y más poderosos, Dios está con ustedes y pelea por ustedes. Y tercera, el desaliento puede venir por las pruebas difíciles de la vida, como Job. Pero debemos levantarnos y debemos orar y debemos buscar a Dios y decirle, Señor, estoy totalmente desalentado, estoy totalmente deprimido, acobardado, estoy a punto de tirar la toalla y de renunciar, pero ven a mi vida y fortaléceme. La pregunta esta mañana es, ¿cómo podemos vencer el desaliento? Y yo te voy a pedir que vayas conmigo al libro de Hebreos, por favor. En el capítulo 12, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, los versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, específicamente
no dice así ahí, pero yo le agrego, ¿verdad? El peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos, escucha la palabra, con perseverancia. La Reina Valera 60 dice con paciencia, pero a mí me gustó mucho que ahí en la Nueva Traducción Viviente dice con perseverancia, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar, o sea, corremos con perseverancia cuando fijamos la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Escuche, hermano, la orden de la Biblia para nosotros es perseverar, porque solamente perseverando es la manera en que podemos vencer el desaliento. Debemos no escuchar y debemos no ver lo que oímos y vemos con nuestros sentidos naturales y poner, dice ahí la cita que acabamos de leer, poner nuestros ojos en el Señor, fijar la mirada en Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Y dice ahí la misma cita, porque Él es nuestro máximo ejemplo en perseverancia. A pesar de lo que padeció, a pesar de lo que vivió, Él perseveró en el plan y en las órdenes del Padre y llegó a cumplir su cometido hasta el final porque perseveró. Él no dio lugar al desaliento en su vida, aunque Pedro le decía, Señor, por favor, no digas eso, ¿verdad? Que no te pase nada de lo que estás hablando, porque el Señor decía, voy a ir a la cruz y voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro decía, no, Señor, por favor, que eso no te acontezca en ninguna manera. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? A pesar del desaliento, a pesar de que Jesús sabía de que todos ustedes van a huir hoy, ¿verdad? No, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, le dice Pedro, ¿verdad? Yo te voy a defender, yo siempre voy a estar contigo. Dice, tú me vas a negar 3 veces esta noche. Todos ustedes, les dice a sus discípulos, todos ustedes van a salir huyendo. Y hay una cita ahí en uno de los evangelios que un muchacho iba con una túnica, ¿verdad? Con una capa solamente, y cuando lo trataron de agarrar, salió huyendo y se salió desnudo, dice, y corrió, ¿no? Todos lo abandonaron, todos lo dejaron, pero a pesar del desaliento, escúchame, Cristo Jesús fue perseverante para llevar a cabo el plan del Padre. El desánimo solo nos lleva a renunciar. Cuando estamos desanimados, renunciamos a orar, renunciamos a buscar de Dios, renunciamos a la iglesia y renunciamos a Dios. Y yo te digo, no. La única manera para vencer el desaliento, para vencer el desánimo, es la perseverancia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es perseverancia? La perseverancia es la capacidad para mantenernos firmes en una decisión tomada, para trabajar de manera constante, de manera decidida, para conseguir una meta sin renunciar, incluso ante obstáculos difíciles. Y déjame decirte algo, no podemos lograr nada en la vida si no perseveramos. ¿Te has dado cuenta que todo cuesta trabajo? Todo lo que quieras lograr que valga la pena, todo eso va a costar trabajo. Pero escúchame, pero si no te desalientas y eres esforzado y perseveras, las recompensas a ese trabajo valen muchísimo la pena, ¿sí o no? La Biblia enseña que debemos perseverar en 4 áreas importantes y te las voy a mencionar rápidamente esta mañana. 4 áreas importantes, 4 áreas espirituales importantes en las cuales tú y yo debemos perseverar. Número 1, debemos perseverar en dar fruto. Lucas capítulo 8, el versículo 15, hablando de la semilla. Jesús dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
¿Quieres dar fruto, hermano? Necesitas perseverar. No podemos dar fruto de nada si no perseveramos. El fruto se desarrolla conforme buscamos la presencia de Dios. El Señor va cambiando nuestros corazones, el Señor va cambiando nuestros pensamientos, el Señor va cambiando nuestros sentimientos, nuestras emociones, el Señor va cambiando nuestras acciones. Y conforme pasa el tiempo, se debe de ver y se debe notar el cambio, el fruto en nuestras vidas. No solamente estoy hablando del fruto de Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No estoy hablando nada más de ese fruto. Hay otros dos frutos que también podemos dar. Por ejemplo, el fruto de ganar almas para Cristo. Eso es un fruto. En Romanos capítulo 16 verso 5, Pablo manda saludar a un hombre llamado Epeneto. Y dice que él es el primer fruto, el primer convertido de la ciudad de Acaya para Cristo. Quiere decir, hermano, que cuando tú llevas al Señor, cuando tú llevas a los pies de Cristo a alguien, ese es un fruto que va a contar para tu cuenta en la eternidad. Cuando tú tomas a tu tío, a tu primo, a tu prima, a tu vecino, a tu amigo del trabajo, ¿verdad? Y le compartes del Señor y esa persona se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón y tú lo llevas a eso, haces la oración con él, ¿verdad? Cierra tus ojos, mira, ora conmigo, Señor, perdona mis pecados, y esta persona empieza a orar y empieza a aceptar al Señor y luego lo traes a la iglesia y luego lo comienzas a discipular, le empiezas a enseñar lo poquito, lo mucho que tú sabes de la palabra. Escúchame, eso es un fruto que se abona para tu cuenta. Y cuando estemos allá arriba, hermano, en la presencia del Señor, se te van a dar galardones por cada uno de esos frutos. Yo te pregunto esta mañana, ¿a cuántos has traído a Cristo? ¿A cuántas personas has, bueno, tú no, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo a través de ti, ¿a cuántas personas has convertido al cristianismo? Esos son frutos. Ay, hermano, yo llevo 20, ¿verdad? Pues eres un arbolito que tiene 20 frutos. Aparte del fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, aparte de esos frutos, tienes también a Juan Carlos, a Guillermo, a Claudia, a Gloria, ahí colgando como fruto tuyo. Ahora tú dices, hermano, no llevo ni un fruto, ¿verdad? No he convertido a nadie nunca en mi vida. Bueno, pues es el momento para empezar, es el momento para comenzar a predicar el evangelio. Ay, hermano, pero ¿y si no me hacen caso? ¿Y si me rechazan? Pues no te rechazan a ti y no te hacen caso a ti. No le hacen caso al Señor y rechazan a Cristo. Tú cumples con la tarea de predicar y traer a otros al Señor. Ahora, eso es un fruto. Hay otro fruto en nuestras vidas. Fíjate, cuando tú das algo a alguien, cuando tú provees a alguien para su necesidad, tú estás dando un fruto. Escúchame, y ese fruto también va a ser añadido a tu cuenta. Le das un vaso de agua a alguien, le das dinero en la calle a alguien. Le vas con tu vecino que está enfermo, con tu vecina que está enferma y le llevas un flan. Eso es fruto a tu cuenta. Le haces de comer, vecina, supe que está enferma, no se puede levantar. Yo le voy a hacer un caldito de pollo, una sopita, para usted, su esposo, sus niños, se los voy a llevar gratis, no es nada. Y le hago el quehacer. Eso es fruto para tu cuenta. ¿Dónde dice eso, hermano? En Filipenses capítulo 4 versículo 17. No lo busques, pero Pablo dice: no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde para su cuenta. O sea, escúchame, tú vas a dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, pero también vas a dar fruto de convertidos y también vas a dar fruto de lo que diste a otros que estaban en necesidad. Ah, hermano, usted está hablando de diezmos y ofrendas en la iglesia. No, no estoy hablando de diezmos y ofrendas. Estoy hablando de bendecir y de dar para otros en la vida de otros. Y eso es
fruto. Y en eso tú y yo debemos ser perseverantes. Escucha, necesitamos ser perseverantes para dar frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Necesitamos ser perseverantes para dar frutos de compartir el evangelio a otros, y necesitamos ser perseverantes en dar para los demás. Por eso les digo, traer sus despensas. Ay, hermano, ¿qué es esta gelatina? Escúchame, para ti no es nada, pero eso es fruto a tu cuenta. Ay, hermano, ¿qué son estos 200 pesos para este hombre que de veras tiene una gran necesidad? Para ti no es nada, para él es mucho, y es fruto para tu cuenta. Yo les he dicho en otras ocasiones, necesita, así como tienes, bueno, eso es lo que hacemos mi esposa y yo, ¿verdad? Tenemos sobres y ponemos ahí el sobre de la luz, el sobre de la renta, el sobre del agua, el sobre del gas, el sobre del diezmo, y ahí cada que recibimos el dinero, ahí vamos metiendo en esos sobres y ahí vamos administrando nuestro dinero. Eso es lo que nos ha funcionado a mí y a Mireya por enseñanza de Mireya a mi vida, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Eso nos ha dado un resultado formidable. Y así como tienes esos sobres, necesitas tener un sobre que diga para gente en necesidad. Y en ese sobre vas metiendo 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Cuando menos te das cuenta, el sobre ya tiene 500, el sobre ya tiene 1000, el sobre ya tiene 3000 pesos. Y de repente Dios pone en tu mente, en tu corazón, el deseo de dárselo a alguien. No te estoy hablando del pastor, no te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando del vecino que tiene necesidad, o del amigo del trabajo que se quedó sin trabajo, que lo acaban de correr, y Dios pone en tu corazón y dice: a ese dale los 1000 pesos que tienes en el sobre de gente con necesidad. Y tú vas, tomas el dinero y llegas con tu compañero de trabajo, o llegas con tu vecino, o llegas con tu familiar, o llegas con, no sé, una persona en la calle que cada que pasas ves. Lo ves ahí mendigando, lo ves ahí con necesidad, y de repente un día pasas y Dios te habla y te dice: a ese le vas a dar el sobre de los 1000 pesos. Ay, Señor, es mucho. No, pues si para eso lo estás teniendo el sobre ahí. Y sacas los 1000 pesos o los 500 pesos o lo que tengas en eso, se lo das y lo bendices. La mayor bendición no es para él, la mayor bendición es para ti. Y eso es fruto que abunda para tu cuenta. Y ahí necesitamos tú y yo ser perseverantes. ¿Seguimos? Ok, número 2, debemos perseverar en la palabra. Fíjate, Santiago, ve conmigo ahí, por favor. En el capítulo 1, en el versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, escucha, bienaventurado en lo que hace. El que persevera en el estudio de la palabra, dice, el que persevera y mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, o sea, está hablando de la palabra de Dios, persevera en ella, no nada más como un oidor olvidadizo, sino como alguien que la hace, que la obedece, que la cumple. Esa persona va a ser bienaventurado. Por lo menos debemos perseverar en leer la palabra. Leer es lo mínimo. Leer la palabra es el nivel más bajo. Pero por lo menos debemos ser perseverantes en la lectura de la palabra. Si perseveramos en eso poquito que es leer la Biblia, vamos a lograr metas más grandes como estudiarla, escudriñarla, meditarla y memorizarla. Pero si ni siquiera eres fiel en leer, que es lo mínimo, pues ¿cómo vas a llegar a estudiarla, escudriñarla, meditarla y a memorizarla? No vas a poder, no lo vas a lograr nunca en la vida. Pero si eres fiel, si eres perseverante en leerla, va a llegar un tiempo, va a llegar un momento en que se te va a hacer fácil estudiarla, escudriñarla, meditarla y memorizarla. Estoy hablando, hermano, de persistir en la palabra, por lo menos
leyéndola, pero también de perseverar en obedecerla, en vivirla para ser bienaventurados. Es crear un estilo de vida, hermano. Se requiere de esfuerzo para perseverar en el estudio de la palabra. Y luego se requiere de valentía para perseverar en obediencia y en ponerla en práctica. Santiago 1:21 dice que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y la única manera, hermano, para que se implante la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente es perseverando en leerla, estudiarla, memorizarla, escudriñarla y luego perseverando para vivirla, cumplirla y obedecerla. Tercera cosa en la que debemos ser perseverantes, y es en la oración. No lo busques, pero Colosenses capítulo 4 verso 2 dice que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y luego cuando tú vas al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 1, dice que Jesús les enseñó a sus discípulos la parábola de la viuda y del juez injusto para que entendieran la necesidad, escucha esa palabra, necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, no desalentarse. Ahora, ¿por qué? Porque el enemigo sabe, hermano, que la oración es poderosa. Es más, no es verdad. La oración no es poderosa. La oración es poderosísima. Y el enemigo sabe eso. Y por eso todas las armas del enemigo están enfocadas hacia tu vida para desanimarte y desalentarte para que no ores. El enemigo no quiere que leas la palabra, pero si la comienzas a leer, el enemigo dice, bueno, ándale pues, que la lea, ¿verdad? Pero si además de leer la Biblia empiezas a orar, el enemigo dice, no, esto sí no. No podemos conjugar las dos cosas, ¿verdad? No puedo permitir que lea, estudie, escudriñe, memorice y luego además ore. No. Se va a volver un cristiano muy poderoso. Se va a volver un cristiano muy fuerte. Se va a volver un cristiano muy fortalecido. No ores, ¿para qué oras? Ni pasa nada. Dios ni te contesta. No sucede nada. Es aburridísimo. Además, acuérdate, te da sueño. Además, acuérdate, ya va a empezar el noticiero. Son 9:45. El noticiero es importante. Necesitas estar actualizado con las últimas noticias. Ya va a empezar la novela turca. Sí, ahí sí se rieron porque esa sí la ven, ¿verdad? El noticiero no lo ven, pero la novela turca sí la ven. Ya va a empezar la novela turca, ¿verdad? Es importantísimo que veas qué le pasó a Juan Alfonso Gustavo Enrique, si muere o no muere en este capítulo. Y tú dices, chispa, sí es cierto, ¿verdad? Son 9:15. Bueno, mañana sí oro a las 9, ¿verdad? El enemigo sabe que la oración es un arma poderosa que Dios tiene para ti. Y Él va a intentar desanimarte y Él va a intentar desalentarte para que tú lo menos que hagas sea orar. Pero necesitamos perseverar en la oración. Si tú y yo no leemos la palabra y si tú y yo no oramos, fácilmente, rápidamente, cuando vengan las circunstancias difíciles, va a venir el desánimo a nuestra vida. Te va a pasar, te va a suceder, tarde que temprano. Si tú te mantienes leyendo la palabra, si tú te mantienes en oración, no importa lo que venga a tu vida, tú no te vas a desalentar, tú vas a poder perseverar. Y la cuarta cosa, hermano, es que debemos perseverar en la vida espiritual. Fíjate, ve conmigo rápidamente. Hechos en el capítulo 2. Y fíjate lo que dice el verso
42. Dice, y perseveraban, otra vez la palabrita, subráyala allí, y perseveraban en varias cosas. Dice, en la doctrina de los apóstoles, número 1, perseveraban, número 2, en la comunión o en la relación de amistad unos con otros. Perseveraban, número 3, en el partimiento del pan, y perseveraban también, número 4, en las oraciones. Y luego si te saltas al verso 46, dice, y perseveraban, número 5, unánimes cada día. Escucha, hermano, no dice cada domingo, dice cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo siempre he dicho que el éxito, entre comillas éxito, de la primera iglesia era su perseverancia en las cosas espirituales. Dice allí que perseveraban en la doctrina, aprendiendo y escudriñando la palabra. Perseveraban en pasar tiempos juntos de amistad y compartiendo el pan. Perseveraban en la oración y perseveraban para reunirse como iglesia, no cada domingo, todos los días. Escúchame, aquí es solamente cada domingo a las 11 de la mañana. Ellos perseveraban todos los días en el templo. Mientras ellos perseveraban en eso, dice el verso 47, que Dios se encargaba de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y claro que sí, pasaban milagros y señales y maravillas. ¿Por qué, hermano? ¿Porque eran una super iglesia diferente a ti y a mí? ¿Porque eran super cristianos, super archirrecontra espirituales? No, escúchame, eran personas iguales a ti y a mí, con los mismos problemas y las mismas necesidades. La única diferencia era que perseveraban. Y entonces Dios hacía la obra, Dios se encargaba de hacer las cosas. Filipenses capítulo 2 verso 12, no lo busques, pero dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hebreos capítulo 2 verso 3 dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Y déjame te digo esta mañana, no podemos ocuparnos de nuestra salvación y no podemos cuidarla si no perseveramos en mantener nuestra vida espiritual. El problema de amoldarnos, el problema de acostumbrarnos a no asistir a la congregación. Y déjame te digo, qué feo se siente no asistir a la congregación. O sea, estuve 2 domingos, yo, Mireya, Daniel y Abby en la casa. Qué horrible, hermano. No sé cómo puede haber gente que se queda en su casa y no viene a la iglesia. O sea, nos sentíamos raros, ¿verdad? Estábamos ahí haciendo nada. Y decíamos, qué terrible, porque bueno, aparte de Abby y yo, y también Mireya que estaba enferma, no sentíamos ganas de hacer nada por la enfermedad. Pero escúchame, pero qué difícil, qué triste no venir a la iglesia. Pero déjame decirte esto, cuando nos acostumbramos a eso, cuando nos acostumbramos a no asistir a la congregación, cuando nos acostumbramos a no orar, a no ayunar, a no leer, a no estudiar la palabra, corremos el riesgo no solamente de desalentarnos, hermano, corremos el riesgo de enfriarnos. Y si nos enfriamos, cuando lleguen las pruebas y cuando lleguen las circunstancias difíciles, fácil y rápidamente también va a venir el desaliento a nuestra vida. Y entonces vamos a renunciar. Y entonces vamos a decir, yo ya no juego, yo ya no puedo, yo ya no quiero. Adiós cristianismo, adiós Dios, ¿verdad? Adiós hermanos, adiós iglesia, adiós todo, y adiós esposa, y adiós hijos, y adiós casa, y adiós trabajo, y adiós, ¿verdad? Porque ¿sabes qué? Renuncio, y renuncio no solamente a Dios, renuncio a todo. Porque el enemigo, hermano, escúchame, se va a aprovechar cuando tú estés desalentado para matar, robar y destruir lo poquito o lo mucho que habías logrado en la vida espiritual. Entonces, yo te digo esta mañana, no te puedes, no te debes desalentar. Debes de buscar, tú y yo debemos buscar perseverar. Y voy a terminar con esta cita, Mateo capítulo 24, ve conmigo ahí por favor.
el versículo 12 y el versículo 13. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchas personas, o el amor de muchos, dice ahí, se enfriará. Verso 13 dice: mas el que persevere, ahí está la palabra, el que persevere hasta el fin, este va a llegar a ser salvo. Ahora, déjame decirte algo, déjame aclararte algo. El versículo no está enseñando la salvación por obras, porque nadie se salva solo por perseverar. Somos salvos por creer, somos salvos por arrepentirnos, somos salvos por confiar, por gracia y fe en Cristo Jesús para nuestra salvación. Pero lo que el versículo está enseñando, hermano, es la perseverancia del cristiano que permanece fiel a Cristo aún en medio de la persecución, aún en medio del rechazo. Hace 3 domingos yo te dije que al final de los tiempos, y estamos muy cerquita del final de los tiempos, hermano, las cosas se van a poner serias, y ahí se iba a probar, yo te dije hace 3 domingos, ahí se va a probar nuestra fidelidad, porque hablamos de la fidelidad hace 3 domingos. Y ahora yo te digo, si no perseveramos, yo te pregunto, ¿cómo vamos a enfrentar el desaliento cuando, según esta cita, el amor se enfríe? ¿Cómo vamos a enfrentar el desaliento cuando nos acusen falsamente o cuando nos lleven penalmente a las cortes, a los tribunales por lo que creemos? ¿Cómo vamos a enfrentar el desaliento cuando el pecado en el final de los tiempos se multiplique? No vamos a poder enfrentar lo que va a venir en el futuro, hermano, si ahora mismo no comenzamos a perseverar. No comenzamos a perseverar en 4 áreas: en dar fruto, en la palabra, en la oración y en nuestra vida espiritual. Hoy es un buen tiempo, antes de que vengan las circunstancias difíciles, no solamente de los últimos tiempos, sino antes de que vengan las circunstancias difíciles a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu economía. Hoy es un buen tiempo, hermano, de pedirle al Señor que nos ayude a perseverar para no permitir en nuestra vida el desaliento. Yo te pregunto esta mañana, ¿a cuántos les ha sido difícil perseverar? Y yo levanto la mano, hermano, porque escúchame, yo creo que a todos nos ha sido difícil perseverar en nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros, yo creo que hemos estado al borde o al punto de tirar la toalla, ¿verdad? Decir, ya no juego. Pero escúchame, hoy necesitamos pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque solamente con tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, yo voy a poder perseverar. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y yo te voy a pedir que, si quieres ahí, cierra tus ojos, y si quieres, levanta tu mano y dile al Señor: Señor, perdóname por desalentarme en el pasado. Escúchame, hermano, igual a lo mejor tuviste alguna situación difícil, algún problema, alguna necesidad, alguna situación con otra persona, con otro cristiano, con otro líder espiritual, no lo sé. Y eso te desanimó, eso te desalentó, algún problema matrimonial, algún problema económico que en el pasado te desalentó. Y a lo mejor hasta el día de hoy estás desalentado, desanimado, decepcionado, con ganas de renunciar. A lo mejor hay aquí alguien que está a punto de renunciar, que esta mañana dijo: yo estoy a punto de tirar la toalla, yo estoy a punto, esta es la última vez que vengo a la iglesia, esta es la última vez que escucho una predicación. Pero déjame decirte algo, hoy es el momento de decirle: Señor, perdóname, perdona mi desaliento, perdona mi desánimo, perdona que he abierto puertas, que he dado lugar al desaliento en mi vida. Señor, perdóname, por favor. Hoy clamo la sangre de Cristo Jesús, que puede perdonar, que puede limpiar, que puede restaurar mi vida. Hoy declaro, Señor, que tú me das ánimo, que tú me das fortaleza, que tú eres mi refugio, eres mi torre fuerte, eres mi castillo, eres mi roca, Señor. Hoy declaro, Padre Celestial,
que todo desánimo se va en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú eres ese tipo de persona, si tú estás en esta situación esta mañana, declara y di: Padre, hoy renuncio al desánimo. Hoy echo fuera el desánimo de mi vida. Hoy echo fuera el desánimo de mi corazón. Hoy echo fuera el desánimo de mis pensamientos. Hoy echo fuera el desánimo de mis sentimientos, de mis emociones. Y hoy declaro, Señor, que tu Espíritu Santo me lleva a perseverar. Hoy declaro, Señor, que tú me ayudas a ser perseverante, no solamente para vivir en tu amor, no solamente para estar en tu presencia, sino que yo también ahora, hoy, comienzo a perseverar para dar fruto, para leer tu palabra, para orar y para edificar mi vida espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname porque renuncié a la oración, perdóname porque renuncié a leer la palabra, perdóname porque renuncié a hacer las cosas espirituales que yo sabía que debía de hacer, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname porque me ha dado flojera, me ha dado apatía, estoy cansado, no tengo deseos, no tengo el ánimo. Pero hoy me levanto, hoy me fortalezco en ti, Señor, y hoy declaro que voy a empezar a trabajar, a esforzarme, que voy a empezar a perseverar en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.